esta segunda parte de un material audiovisual son los primeros conceptos para introducirlos en el tema de física de suelos, que vamos a ir desarrollando en 2 clases cada vez con mayor profundidad. Las fases del suelo vamos a ver primeramente. El suelo es un sistema polifásico, o sea que tiene varias fases, y es heterogéneo. Si imaginamos este círculo como representando el volumen de un suelo, habíamos dicho el otro día que el 50% corresponde a la fase sólida y el otro 50% al espacio poroso. Y en este espacio poroso se distribuyen un 20-30% de aire y un 20-30% agua. O sea que las fases aire y agua comparten el mismo espacio. Y para el caso de esta fase sólida tenemos una fase mineral de un 45% y una materia orgánica de un 5%. Aquí volvemos a resaltar entonces que esto es un suelo mineral con alto contenido de materia orgánica. Por lo que venimos hilvanando desde que comenzamos la clase anterior, el concepto edafológico del suelo es que es un sistema polifásico, heterogéneo, dinámico, abierto, integrado por 3 fases, la sólida, la líquida y la gaseosa. Y esto integra la parte suelta superior del suelo donde pueden enraizar o enraizan las plantas. Y dijimos que este concepto edafológico del suelo era distinto al pedológico. Esta es la definición más cercana y completa que damos al suelo desde nuestra asignatura. Vamos a comenzar con la fracción inorgánica. Dentro de su composición volumétrica, la gran fracción, que es la inorgánica, corresponde a una mezcla de varios componentes minerales, algunas de sus características principales, tiene propiedades y características diversas, los tamaños de las partículas son variables, determinan las propiedades físicas, y la fracción coloidal, que es la más chiquita del tamaño, la de menor a 2 micrones, que sería la arcilla de ese tamaño de partícula, determina aún las propiedades físico-químicas. Son las que son más activas físico-químicamente esa fracción pequeña. Es fuente de nutrientes y también influye en su dinámica, o sea, en la movilidad, en la fijación, en la disponibilidad para plantas. La fracción orgánica está formado por materiales orgánicos muy diversos, tiene distintos grados de descomposición, como vimos que sucede en los distintos horizontes que vimos en los epipedones, incluye organismos del suelo, vivos y muertos, todo en conjunto, esos organismos, esa parte vegetal y animal, toda junta en distintos grados de descomposición, se los suele llamar biomasa. La fracción coloidal humificada influye en las propiedades físico-químicas, o sea que acá tenemos dentro de la fracción coloidal también una fracción que es la humificada, con propiedades coloidales y que influyen en esas propiedades. Afecta propiedades físicas si pensamos en la materia orgánica como constituyente de los suelos, facilitando la aireación, la retención de agua, y es fuente de algunos nutrientes. Ya cuando veamos en fertilidad, la materia orgánica debe mineralizarse, o sea, se va oxidando, va descomponiéndose y transformándose en sustancias hasta llegar a sustancias minerales que quedan disueltas en la llamada solución del suelo, que es a partir de donde las raíces lo toman para su nutrición. Con la otra fase, gran fase que es el aire, ¿qué podemos decir? Bueno, que corresponde a la llamada atmósfera del suelo, que es dinámica, variando cualitativa y cuantitativamente, que es una mezcla de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono y algunos gases menores, al igual que la atmósfera exterior, pero se diferencia de esta porque tiene mayor contenido de dióxido de carbono y menor de nitrógeno y oxígeno. La humedad relativa puede llegar al 100%, ya que parte del aire se encuentra disuelto en el agua del suelo, y proporciona el oxígeno necesario para la vida de muchos organismos del suelo y las plantas. La fase agua, de vital importancia en zonas áridas como la nuestra.
Es una solución acuosa, no de agua destilada, o sea que tiene sales disueltas, contiene sales disueltas en pequeñas cantidades en forma de iones. Varía en cantidad, en tipo y en concentración de solutos. Está en una relación dinámica entre suelo y planta. Participa de la nutrición mineral, siendo el vehículo el que transporte para la absorción de iones. Es necesaria para el proceso de la evapotranspiración, o sea, la evaporación más la transpiración del cultivo y por lo tanto el crecimiento. Recordemos, por lo que han visto en fisiología vegetal, que las plantas requieren de evapotranspirar para provocar ese crecimiento y la elongación celular. Y afecta propiedades físicas como la temperatura, algunos ejemplos vimos la clase pasada y lo vamos a ir ampliando, y permite la ocurrencia de reacciones químicas. Vamos a hablar de un equilibrio entre las fases variables. Generalmente a la fase sólida se le llama invariable, o sea que en volumen en general la fase sólida no puede variar, si bien hay algunos casos, excepciones que se puede decir que sí, pero en general no es la fase que varía grandemente, mientras que a la fase líquida y gaseosa se le denomina las fases variables. ¿Por qué? Porque es el mismo espacio y cuando crece una lo hace a costa de la disminución de la otra. Si la fase líquida, que en teoría es 50% y 50% del espacio poroso, ingresara agua, sea por lluvia o ingresara por riego, aumenta la proporción de esa fase líquida en desmedro de la fase gaseosa, que es desplazada y ocupa menos lugar. Nosotros podemos hacer una serie de cálculos para calcular la fase líquida. En general, cuando hablamos de fase líquida volumétrica, son los centímetros cúbicos de agua cada 100 centímetros cúbicos del suelo y se representan por la letra griega tita. La fase gaseosa es muy difícil, no se mide directamente, la líquida se puede medir con sensores o con algunos métodos de campo más sencillos. Lo vamos a ver en el capítulo de agua. La fase gaseosa en sí no se mide, sino que se calcula como diferencia entre la porosidad total. Se le descuenta la fase líquida, también es centímetros cúbicos de aire por 100 centímetros cúbicos de suelo. Y vamos a ver otro concepto que es la capacidad de aire, que es la porosidad, o sea, es la misma. A cualquiera vez que hagamos esta diferencia, se le dice capacidad de aire. Hay una especial que se denomina capacidad mínima de aire, que es cuando la fase líquida es la máxima que puede contener el suelo, le queda una porción chiquita y esta se le denomina capacidad mínima de aire, que ya la vamos a ampliar en la práctica y en teoría más adelante. Por lo tanto, midiendo en el campo la humedad, determinando de algún modo la porosidad, podemos a través de cálculos sencillos estimar las tres proporciones volumétricas de la fase. Vamos a sintetizar qué se entiende por textura del suelo. La textura del suelo es una propiedad tan importante, es la propiedad física más importante del suelo y la vamos a ir entrelazando con todos los demás temas hasta el final del cursado. Es la proporción relativa en peso de los diferentes tamaños de partículas de la fracción mineral. Si yo puedo clasificar en tamaños a la fracción mineral, el peso de cada una de ellas en forma relativa es la textura. Vamos a distinguir básicamente tres tipos de partículas: la arcilla, el limo y la arena. La arcilla es el tamaño más chico y la arena son las de partículas de mayor tamaño en los dos extremos. ¿Cómo afecta el comportamiento del suelo el predominio de alguna de estas fracciones? Aquí cabe decir que no hay un suelo totalmente arenoso, totalmente arcilloso, es que la fracción arcilla predomina y la fracción arena predomina y determina entonces estas características que vamos a sintetizar rápidamente. Si predomina la arcilla en la textura de ese suelo, vamos a tener un suelo con alta plasticidad y adhesividad. Recordemos que estos dos conceptos, plasticidad y adhesividad, determinan la consistencia del suelo. La capacidad de expansión y de contracción es mayor cuando tenemos presencia de arcilla, alta capacidad de retención de agua y alta capacidad de retención de iones. En el caso del limo,
la plasticidad y adhesividad son bajas, no retiene tanto el agua como la arcilla, tiene muy poca actividad química, es casi una fracción inerte y escasa capacidad de retención de iones. Si tuviéramos que analizar el tema de aireación, diríamos que la arcilla siempre va a estar más comprometida, pero a la vez va a ser más fértil porque puede retener esos iones, puede retener iones o nutrientes para las plantas, contra el otro extremo, que es la arena, que tiene baja plasticidad y adhesividad, poca capacidad de retención de agua, una inactividad química mayor que la arcilla. En una arena, por los tipos de poros grandes que tiene, que se denomina macroporo, no va a haber problema de aireación, pero a lo mejor no tiene tanta fertilidad o capacidad de retener iones como una arcilla. Vamos viendo a grandes rasgos las diferencias de estas texturas.